Iglesia, muy buenos días. Hola, queremos saludarles y de verdad, una vez más, decirles que les queremos, les amamos, deseamos poderles abrazar y estrechar una vez más nuestras manos y poder disfrutar de lo que es la familia, porque eso es lo que somos y es lo que hemos compartido muchas veces. Somos una familia que se reúne a adorar y a exaltar el nombre más prestigioso que hay sobre toda la creación, que es el nombre de Jesús. Y queremos saludarlos, deseamos que la salud, la bendición y el favor de Dios esté sobre tu vida. Amén. Sé que Dios no nos ha dejado solos, sé que Él no nos ha abandonado y siempre estaremos dirigidos de su mano. Dice la palabra de Dios que Él no nos dejará hasta que cumpla su propósito en nosotros. Y todavía no se ha cumplido el propósito de Él en nuestras vidas. Queremos invitarlos a que escuches una predicación poderosa que viene del corazón del Señor y va a usar a mi esposa como instrumento. Ya nos va a estar compartiendo el mensaje y sé que va a ser de gran ayuda para todos estos tiempos y el momento que estamos viviendo como familias. Bueno, vamos a cerrar ahí nuestros párpados y tú que nos estás viendo por primera vez, alguien te invitó, te dijo, ven, mira este video, quédate ahí porque sé que hay una palabra de Dios para tu corazón. Él es real y usa todos estos medios para llevar una palabra poderosa y sé que Él te va a guiar de tu mano derecha y te va a decir, hijo, no temas, yo te ayudo, yo te fortalezco y yo soy la bendición que necesitas. Ese es el papá que tenemos, ese es el Dios que siempre quiere lo mejor para nosotros. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por estos tiempos, estos espacios que nos permite para poder compartir su palabra. Amado Dios y Padre del cielo, te damos gracias a ti, honramos tu nombre, oh Dios, por la vida que nos das. Esta mañana es una mañana linda, es una mañana, oh Dios, donde tú nos permites poder contemplar la vida nuevamente, mirar alrededor y estar allí nuestra familia. Y si alguien está solo, Señor, puede ver algo que tú has creado, un pájaro, puede ver un insecto, Dios, cualquier cosa que tenga vida, Señor, viene de tu mano y es una bendición para nosotros poder compartir y poder tenerlo allí, Señor, a nuestro lado. Señor, contemplar la grandeza de tu poder, viendo a nuestros seres queridos, es fabuloso, es una bendición, Señor, que te queremos agradecer y también que nos permitas poder predicar tu palabra y estar juntos, en armonía, poder estar en una sola carne, deseando, anhelando tu presencia en medio de nosotros. Porque aquí estás, Espíritu Santo, y queremos darte a ti toda la libertad para que nos hables de Jesús, para que nos enseñes. Así como Él pensaba, actuaba y decía las cosas, queremos también tener aquellas actitudes, porque queremos honrar a papá, queremos honrar a nuestro Padre Celestial, que siempre se merece toda honra y alabanza de parte de nosotros. A ti te damos la bienvenida, Señor. Toma la vida de mi esposa y haz que sean tus palabras en sus palabras, oh Dios, y llévanos a lugares profundos de conocimiento de la verdad, porque conoceremos tu verdad y nos harás libre, oh Dios. Amén y amén. Bienvenido. Buenos días, iglesia. Como decía mi esposo, para nosotros es un privilegio podernos acercar a ustedes a través de estos medios y utilizarlos sabiendo que es bendición. Ahora recordaba cuando Pablo le escribía a las iglesias que él había fundado, como a los romanos, a los efesios, a los gálatas, etc. Y podemos ver que no estaba presente en cuerpo, pero cuando mandaba estas cartas, estas palabras que eran directamente voz de Dios, la iglesia era edificada. ¿Cuánto le hubiera servido al apóstol Pablo contar con las herramientas que nosotros podemos contar en este momento? Entonces, queremos que ustedes lo escuchen cada predicación que les enviamos, porque lo hacemos de verdad con el amor que sentimos por Dios, primeramente en cumplir su mandato, su llamado, lo que Él nos ha puesto a hacer, pero también de podernos acercar a ustedes, de poderlos edificar, de que ustedes crezcan espiritualmente. ¿Y cómo vamos a crecer nosotros si no es a través de la palabra? Como dice la misma escritura, y conocerán la verdad y la verdad
los hará libres y nos va a hacer libres de muchas cosas, de muchas cadenas, de muchas opresiones, de muchos yugos que el enemigo ha querido poner sobre nuestras vidas, y eso lo vamos a lograr a través de conocer la palabra revelada que viene siendo el mismo Jesús. Así que los invito a que estemos bien atentos a esta enseñanza que el Señor trae en esta mañana. Se llama la prédica de hoy Regresando a mi lugar de bendición. Y quisiera que me acompañaran allí, si tienen sus Biblias descargadas en el celular, lo tienen fácil ahí, que me acompañen en Jeremías 29:11. Dice así la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miremos cómo Dios es bueno, cómo quiere darnos siempre un final de bendición. El final que todos esperamos, porque siempre todas las personas esperamos un final de bendición, independientemente de lo que nosotros estemos viviendo en este momento. Las promesas de Dios continúan vigentes y son para todos aquellos que las creemos y las atesoramos en nuestro interior. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que esperar sus promesas. Esperar no es muy bueno, pero tenemos que hacerlo. La palabra en Romanos 5, del versículo 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Creo que es difícil para las personas que no tienen una revelación por el Espíritu entender cómo nosotros podemos gloriarnos en la tribulación. Esto parece como extraño, pero este gloriarnos significa que no hay preocupación que a nosotros nos pueda quitar la paz y la confianza en nuestro Dios. Y la confianza en sus promesas, en creer en sus promesas. Porque si yo cumplo mi parte de creerle a Dios, si yo cumplo en creer a su palabra, en obedecer a su palabra, el Señor se encargará de suplir todo lo que me falte, como dice la palabra, conforme a sus riquezas en gloria. De sanarme si estoy enfermo, porque la palabra dice que por su llaga yo he sido sanado y curado. De protegerme si estoy en peligro, porque Él promete que debajo de sus alas, debajo de sus plumas, yo voy a estar seguro. Y de ayudarme cuando lo necesite, porque en el día del conflicto el Señor va a enviar su ayuda desde el santuario. Para muchas personas lo que estoy diciendo podría sonar en arrogancia o en orgullo, pero yo les digo, es todo lo contrario. Es simplemente confianza y esperanza. Y ahorita decíamos, la esperanza no avergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas personas que critican a los que buscamos a Dios cuando llega una tribulación, cuando llega una enfermedad o cuando llega una prueba. Porque las personas piensan que el estar con Dios significa que no hay problemas. Y eso no es lo que significa. Significa es que cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las cosas difíciles, yo voy a poder estar segura sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas. Todas las personas sufren, todas las personas sufrimos, los que tenemos a Dios como los que no los tenemos. El mismo Jesús lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero ¿qué dijo también? Que confiáramos porque Él había vencido el mundo. Cuando yo tengo a Jesús en mi corazón, cuando yo tengo paz en mi corazón, viene la tribulación, viene la prueba, pero yo voy a decir, Señor, yo estoy segura en ti, yo estoy seguro en ti, yo estoy confiado en tu palabra, mi respaldo es tu palabra, mi roca es tu palabra, y eso es lo que nos lleva a tener esa esperanza y esa confianza. El primer punto de esta prédica se llama, todavía hay esperanza. Hay en el libro de Ruth una historia acerca de una familia de Belén. Había en estos tiempos una situación muy maluca en la parte, digamos, había escasez, lo podemos, digamos, poner a este tiempo que estamos viviendo la tribulación. Hubo también en el tiempo de Israel varias ocasiones, pasaron cosas así parecidas, donde el alimento les faltaba y hubo escasez de alimento. Esto llevó a un padre de familia llamado Elimelech a tomar la decisión, junto con su esposa y con sus hijos, de ir a los campos de Moab, porque escucharon que en este lugar
había sustento, había alimento. Pero después de ellos estar allí, pasado un tiempo, este hombre Elimelech murió, dejando sola a su esposa y a sus hijitos. Ellos fueron creciendo y al cabo de los años tomaron por esposas a Orfa y a Ruth. Pero luego de 10 años, después de la muerte de Elimelech, estos muchachos también se murieron. Vea, Elimelech fue en un momento de desesperación que tomó la decisión de irse a este lugar. Pero yo les digo, no era la voluntad de Dios porque él no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. En estos momentos, muchas personas escuchan voces de confusión, escuchan voces de inquietud y todas estas cosas están a la orden del día cuando nosotros estamos en tribulación. Y eso fue lo que hizo este hombre, lo que hizo este Elimelech. Tomó una decisión en un momento equivocado, una decisión equivocada en un momento simplemente porque estaba siendo, digamos, pasado por esa prueba. No había alimento en su casa. Él decía, ¿qué les voy a dar a mis hijos? Pero lo llamó más la atención el poder hacer las cosas en sus fuerzas que buscar la voluntad de Dios. Y yo les pregunto, cada uno se puede responder allí desde su casa, ¿qué vale más? ¿Qué vale más para nosotros? ¿Buscar salir de la prueba por mis propios medios o buscar estar en la voluntad de Dios y esperar en sus promesas? Fue muy tarde para este hombre, Elimelech, entender que lo que tenía que hacer era lo segundo, esperar en Dios, esperar su voluntad y esperar en sus promesas. Porque él se fue a un lugar dejando a Belén, que paradójicamente significa casa del pan, pero en ese momento había escasez porque estaban en una prueba. Las pruebas a veces Dios las permite para formar nuestro carácter, para formar nuestro interior. Aún en las escrituras dice, el Señor pasó al pueblo de Israel por el desierto para probarlos, para ver lo que había en sus corazones, si habían de seguirlo a Él o no. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos dejamos guiar más por las obras de Dios que seguir sus caminos. En esta semana escuchaba una predicación que hablaban acerca de esto. Está en el Salmo 103, versículo 7. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué significa esto? Que muchos siguen al Señor por las obras, pero solo los que son íntimos entienden sus caminos. Si Elimelech hubiera buscado a Dios por sus caminos y no por sus obras, no se hubiera precipitado a irse a un lugar sin ser la voluntad de Dios. Y lo que vemos, y yo lo digo es por lo que veo en la palabra, porque la palabra misma me lo está enseñando. Él en ese momento se desesperó porque le faltaba el pan y porque se dejó llevar en un momento de desesperación. Lo mismo le ocurre a muchas personas cuando entran en ese tiempo de prueba. Se desvían y se dejan mover por las voces extrañas porque quieren una solución inmediata. En medio de esta situación tan desfavorable para muchos en la parte económica, porque yo les digo, esto no se va a terminar cuando se acabe la cuarentena, cuando ya podamos salir a trabajar, porque muchos se van a quedar incluso sin empleo, muchos van a quedar con deudas, porque en este tiempo no están laborando. Para muchas personas se va a volver muy difícil, es más, en este momento lo está haciendo para aquellos que trabajan de una forma, de una manera informal, los que tienen que salir día a día buscando su sustento, porque si no hay pan en la mesa, o aquellos que manejan estas diferentes plataformas como los Uber o todas estas cosas, o los taxistas que saben que tienen que trabajar para poderle dar al dueño del carro y también tienen que, con ese dinero que hacen día a día, suplir sus necesidades, o aquellos que manejan los buses escolares, las busetas escolares, sabiendo que los muchachos están en un momento de confinamiento que va a ser todavía más largo porque no van a entrar a estudiar por allá en junio. Entonces imagínense, esas personas que trabajan en estas busetas se van a quedar sin trabajo, y así muchas personas. La economía se está siendo golpeada, y en países de verdad como el nuestro, que es muy duro para muchas personas porque la mayoría les toca trabajar con las uñas, como les decía ahorita, día tras día. Entonces vienen, se pueden llegar a ver ofrecimientos que pueden ser tentadores y una salida fácil al momento que se está viviendo. Pero ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar,
esto me conviene o esto no me conviene. La palabra dice que nosotros podemos juzgar todas las cosas. Ese juzgar no es de ir a criticar a las personas, ese juzgar es de decir, esto que me están ofreciendo me conviene, esto que me está viniendo en el momento, ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Porque si nosotros nos movemos en nuestras fuerzas, pueden haber luego consecuencias que van a ser muy difíciles para nuestras vidas. Pero yo les digo, vale la pena esperar el tiempo de Dios, porque Él es fiel a sus promesas, porque Dios es fiel a sus promesas. Dice la palabra que Él no miente, que Él no es hombre para mentir, que Él no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que nos ha prometido. Así que, iglesia, yo los animo a que confiemos en el Señor, a que sepamos esperar en su voluntad, porque Dios es bueno. Yo sé que en un momento está el llanto, está la tristeza, pero a la mañana vendrá la alegría y nosotros tenemos un sol de justicia que resplandece día tras día. Simplemente confiemos. A veces es difícil, pero mi esposo en esos días les dedicaba y les decía, no está lejos de nosotros, está cerca la palabra para que la creamos y para que la vivamos. Y si Dios ve nuestra disposición, Él se va a encargar de traer bendición a nuestras vidas. El segundo punto es mi lugar de bendición. Cuando mueren los dos hijos de Noemí, ella toma la decisión de regresar a Belén porque escuchó que el Señor se había acordado de su pueblo y había traído bendición. Entonces ella toma a sus dos nueras, a Orfa y a Ruth, y empiezan a caminar. Pero en medio del camino ella piensa, ¿yo qué les voy a ofrecer a estas muchachas si yo me quedé sin nada? Esta mujer, junto con su esposo y sus hijitos, tenían bendición allí en Belén antes de tomar la decisión de partir. Tenían su tierra y tenían su casa. Pero ¿qué pasa? En las costumbres israelitas sucede esto: las mujeres no pueden heredar. Entonces ellas estaban sin un hombre. Se murió Elimelech, se murió sus hijos Malón y Kelión. Entonces estas mujeres ningunas podían regresar y tomar, digamos, lo que les correspondía. Según las costumbres israelitas, tiene que haber un pariente cercano del difunto, en este caso de los difuntos, que pudiera redimir a estas mujeres. Esta mujer, yo me imagino, redimir es que tenían que comprar las posesiones que le pertenecían a estos hombres, y no solamente eso, sino que podían casarse con ellas. Entonces esta mujer se imaginó esta situación y dijo, yo no tengo nada que ofrecerles, y las despachó cada una a su casa. Pero esta Ruth porfió y quiso quedarse con ella, no quiso dejarla, era una muy buena nuera, y entonces ellas regresaron. Cuando regresaron a Belén, las personas, cuando las vieron, se quedaron asombradas porque las vieron en una situación muy desfavorable. Yo me imagino que ellas estaban desnutridas, que ellas estaban con harapos, sucias, que estaban muy mal, en una condición muy mal, porque la palabra lo expresa y la palabra no miente, que la gente decía, pero en verdad, esa sí es Noemí. Y esto lo podemos ver, si ustedes tienen allí la Biblia, está en Ruth 1, del 20 al 21. Cuando esta Noemí escuchó que la gente decía, esta es Noemí, ella les dice, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Señor. Y aquí hay varias cosas. Dios no le dijo a esta Noemí que cambiara su nombre, que significa placentera, a Mara, que significa amarga. En ningún momento el Señor le dijo eso. Fue su propia decisión, al ver la situación que estaba viviendo, la que lo llevó a decir, llámeme Mara, llámeme amarga, porque en amargura me ha puesto el Señor. Al hacer estas declaraciones, ella estaba automaldiciéndose y estaba declarando sobre su vida dolor y amargura. Yo quiero que ustedes entiendan el poder que nosotros tenemos en nuestra boca. Las declaraciones que hacemos van a traer consecuencias a nuestras vidas. Yo sé que para muchos esta situación está siendo desfavorable, pero nosotros ponemos la confianza en Dios y no nos atamos con los dichos de nuestra boca. La situación está difícil, pero vamos a decir, Señor, tú prometes que me suplirás
todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria. Tu palabra, Señor, me promete que tú me vas a dar el sustento, que tú te acuerdas de nosotros, que yo tengo un Dios benevolente, que yo tengo un Dios poderoso. No nos dejemos minar nuestras mentes por las voces del enemigo cuando nos dice que no vamos a poder, que la situación está muy oscura, que la situación está muy desfavorable. Nosotros simplemente vamos en esperanza contra esperanza, como lo hacía Abraham. Cuando el Señor le dio estas promesas y él ya se veía con su cuerpo anciano, gastado, sin fuerza, su esposa, se le había ido la costumbre de las mujeres, él podría haber dicho, ya no hay forma de hacerlo, pero dice la palabra, él seguía creyendo en esperanza contra esperanza. Mientras más veía la situación difícil, este hombre más creía, y así vamos a ser nosotros. Entre más veamos el panorama oscuro, más vamos a creerle al Señor, porque cuando está más oscuro es porque pronto está por amanecer. Lo segundo que veo en esto que les estaba diciendo es que el Señor no la puso a ella en amargura, porque ella dijo, en grande amargura me ha puesto el Señor. Eso es una gran mentira. Fue la decisión equivocada que ellos tomaron como familia de irse a Moab sin ser la voluntad de Dios. Y de esto ya hablamos en el primer punto. Lo tercero que veo, las personas que las vieron llegar estuvieron en este lugar todo el tiempo, pero ellos no se encontraban en la condición que se encontraba Noemí cuando regresó. ¿Qué quiere decir esto? Esas personas estaban en ese mismo lugar en el momento de la crisis. Cuando hubo esa hambruna, cuando hubo esa necesidad, las personas se quedaron allí, porque sabían que esa era la voluntad de Dios, estar en ese lugar. Nosotros no podemos movernos en nuestras fuerzas, les repito, tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, Él llega en el momento indicado. Lo que pasa es que nosotros en nuestro desespero queremos forzar las bendiciones y queremos forzar las cosas. Y las cosas no se hacen a nuestra manera, entendamos, nosotros somos sus hijos, somos sus siervos. El que es Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Nosotros no podemos hacer nada en nuestras fuerzas. Es más, somos tan limitados que si ya la cura lo hubiéramos podido hacer porque somos muy tesos, porque la gente es muy tesa, porque son muy inteligentes, ya estuviera y no estuviéramos pasando toda esta situación, pero dependemos absoluta y totalmente de Dios. Todas las personas, todo el mundo está en las manos de Dios y no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de nuestro Señor. Entonces, yo les digo, tenemos que saber esperar y tenemos que saber confiar. Vamos a ver el tercer punto. El tiempo de restauración vendrá. Dios pudo devolverle a esta mujer Noemí todas las cosas que ella había perdido. Lo hizo valiéndose del amor de su nuera Ruth, la cual halló gracia ante los ojos de un buen hombre llamado Boaz, pariente de su difunto esposo, y entonces ella pudo tener esta Noemí, porque en este momento no nos estamos centrando tanto, casi siempre que hablamos de esta historia nos centramos más en Ruth, pero yo quiero centrarme hoy en Noemí, porque recuerden el título de esta predicación es Regresando a mi lugar de bendición, y eso es lo que yo quiero que entendamos. Hay un lugar de bendición que el Señor implantó para nosotros, decretó para nosotros. A veces nos queremos desviar por las actitudes que nosotros hacemos, por las cosas que nosotros tomamos equivocadamente, pero Dios siempre nos trae de regreso hacia su camino de bendición, porque dice en versículo, por torpe que seamos, nunca nos vamos a desviar de sus caminos. Y quiero que leamos en la palabra, en Ruth 4, del versículo 13 en adelante, dice: Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este pues es padre de Isaí, padre de David. Imagínense,
el bisabuelo de David, estuvo dentro de la genealogía de Cristo. Estaban en los planes de Dios. El Señor se encargó de bendecir esta familia de una manera poderosa. Aunque esta mujer equivocadamente junto con su esposo cometieron el error de salir de la bendición, del lugar de bendición, del lugar que le correspondía. ¿Cuántas veces el enemigo no nos ha querido a nosotros sacar de ese lugar de bendición? En momentos de crisis no nos vamos a poner a criticar a esta familia, porque cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo. ¿Qué significa salirse del lugar de bendición? No significa literalmente que me tengo que ir a vivir a otra parte. Significa es que cuando yo dejo de confiar en el Señor, viene el enemigo y me quiere robar la bendición que a mí me pertenece. Nosotros le hemos contado muchas veces situaciones difíciles que hemos tenido que enfrentar, pero yo creo que una de las más grandes fue cuando mi esposo, hace ya como 14 años, que empezó el Señor un proceso con nosotros que era necesario. Tenía un empleo muy bueno y lo perdió. Y a raíz de esto, tuvimos que salir de nuestro apartamento porque no había, él se quedó 1 año y 3 meses sin poder trabajar. En todo lugar donde mandaba hojas de vida le decían sí, lo llamamos, nunca lo llamaban. Y nos quedábamos esperando. Entonces a mí, personalmente lo ha contado mucho, pero desde mi punto de vista, yo no vi las cosas como él lo veía. Él tenía una confianza muy grande en el Señor. Es más, Dios nos había dado una palabra antes de empezar ese trato y estaba en Isaías 41. Uno de los versículos era: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré y yo el Dios de Israel no los desampararé. El Señor le dio revelación y sigue la palabra con muchas cosas y habla incluso de que en medio del desierto el Señor va a hacer que nazcan árboles frondosos. Y el Señor le dio esa palabra a mi esposo estando viviendo en Calazán, en nuestro apartamento, y él me compartió esta palabra y me dijo: mire, Mona, para nosotros va a venir un tiempo de prueba, va a venir, porque dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. ¿Qué significa? Todo lo que nosotros intentamos buscar un empleo y que no había una respuesta, pero que dice, yo Jehová los oiré, yo no los desampararé. En todo este tiempo que nosotros vivimos, a pesar de las consecuencias que vinieron, que tuvimos que vender nuestro apartamento, venir a un lugar donde no queríamos venir a vivir, pero sin embargo el Señor se valió de todas estas cosas y no nos desamparó en ningún momento. Yo no puedo decir que me ha faltado algo, porque el Señor es el que me sustenta, es el que me sostiene. Es más, en esta semana recordaba con mi esposo el momento en que yo quedé embarazada de Santiago. Ustedes saben que mi esposo, o los que no saben les cuento, ya se había hecho la vasectomía y no había forma de, nosotros no queríamos tener más hijos. Y entonces tomamos esa decisión, pero entonces cuando yo quedé embarazada yo le dije: Señor, tú te encargarás de este niño. Nosotros en lo que podemos hacer humanamente no tenemos la forma de sostener más hijos, no queremos traer más hijos a esta vida, a sufrir, a tener necesidades. Usted se va a encargar de darle a este niño lo que necesite, porque yo no se lo pedí, pero si usted me lo da, entonces usted es el que lo va a sostener. Podrían ustedes preguntarle a Santiago qué le ha faltado. Incluso él era bebé cuando pasamos este proceso de quedarnos sin empleo. Tenía la leche, tenía los pañales, tenía la ropa. Bendiciones le han llegado a este niño de muchas partes. Incluso la niña dice: pero Santiago tan de buenas, siempre todo lo que quiere se lo dan. Y yo simplemente me río, porque yo sé que no es porque él sea el preferido de nosotros, porque yo sé que todas las bendiciones que Santiago recibe vienen directamente de Dios, porque yo simplemente me descargué en él, porque puse mi confianza en él. Y todas las cosas que nosotros hemos vivido en todo este proceso, que al principio fue difícil y el enemigo quería utilizar esa situación para sacarme de mi lugar de bendición, poniendo pensamientos contra mi esposo, porque yo me enojé fuertemente con él. Incluso un día lo mandé: ¿por qué no se para de esa cama? ¿Por qué no se va a trabajar siquiera vendiendo mangos? Él en ese momento, ¿qué hizo? Él se sintió como si se hubiera salido esa presencia de Dios, que era el que le daba la fortaleza, y se puso como un loco, se puso muy mal y empezó a buscar una maleta para guardar sus cosas. Yo le dije: Juan, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Dígame qué tiene. Y él dijo: Mona, sentí algo tan
tan maluco, como si se hubiera quitado. Él estaba llorando, él estaba desesperado y yo también me puse a llorar al verlo así. Yo le pedí perdón, yo le dije, amor, ¿qué tiene? Entonces él me dijo, yo no quisiera volver a sentir nunca esto que yo estoy sintiendo. Es como si esa gracia que Dios ha puesto sobre mí de confiar en Él, de creer en Él, de saber que nunca le va a faltar nada, ni a usted ni a mis hijos, se me hubiera quitado. Y yo jamás quiero volver a sentir esto. Pase lo que pase, yo siempre quiero poner mi confianza en Dios. En ese momento me entró a mí esa confianza también, porque por eso somos uno solo. Y por eso es bueno cuando las familias, cuando las parejas están unidas. Es más, en este tiempo que estamos en recogimiento, que estamos en familia, reguemos a que nuestras relaciones se restauren. El enemigo va a querer traer disensiones, a robarse la paz, pero decretemos la paz de Dios en nuestros hogares y declaremos que todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan para bien, porque ese momento de tribulación sirvió para que mi fe creciera y para que yo entendiera que las cosas materiales no son nada comparables con las cosas que son eternas, las cosas que son valiosas, las cosas que son espirituales, todas aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios nos pudo enseñar a nosotros en todo este tiempo. Yo creo que esta mujer Noemí entendió eso. Ella entendió que salirse de la voluntad de Dios lo único que le podía traer era desgracia, pero que cuando nosotros volvemos a encaminarnos en la dirección de Dios, volvemos a nuestro lugar de bendición, Él va a traer bendiciones, porque son bendiciones grandes. Tengo cosas que jamás me imaginé tener, y no hablo en la parte económica, aunque Dios ha sido generoso con nosotros. Mi esposo tiene un empleo que lo podría tener una persona que ha estudiado mucho. Tenemos bendiciones que humanamente nosotros no pudiéramos tener, pero todo ha sido por la gracia de Dios. Mis hijos estudian en buenas universidades, tienen buenos promedios. Entonces, yo solamente veo el favor de Dios cuando nosotros nos dejamos guiar. ¿Qué tal que yo hubiera tomado la decisión de decir, no te creo más, Señor, mira todo lo que nos pasó, y me hubiera alejado? Como cantidades de veces hemos escuchado testimonios de personas que porque pierden una casa se alejan del Señor, que porque pierden un carro se alejan del Señor, que porque pierden un empleo se alejan del Señor. No pongan su confianza en nada de las cosas terrenales, en las cosas que perecen. Pongamos nuestra confianza en nuestro Dios, porque Él siempre va a permanecer, porque Él siempre va a sostenernos, porque Él siempre va a guiarnos. Y es lo que yo quería compartirles a ustedes, iglesia, que pongamos nuestra confianza en Dios y que volvamos a nuestro lugar de bendición. Si ustedes han sentido que por determinada situación ustedes se han ido desviando, ha menguado su fe y su confianza en el Señor, es hora que tú te levantes y pongas esa confianza, le digas, Señor, perdóname por haber confiado en mis fuerzas, perdóname por haber hecho como Elimelech, haber tomado una decisión equivocada, sin ser tu voluntad, sin ser tu dirección. No vayas a permitir, Señor, que estas situaciones difíciles y desfavorables que estamos pasando, el enemigo las vaya a utilizar para alejarme de tu bendición. Queremos es acercarnos a ti, queremos es confiar en ti, queremos es confiar en tu palabra. Y yo quiero invitar a mi esposo para que él sea el que ore para terminar y que nos lleve a esta confianza en Dios. Recuerden, no se salgan del lugar de bendición, y si sienten que se están alejando, regresen, porque nunca es tarde. Quiero decirles, terminando este video, también les envié otro que es acerca de una canción muy bonita que se llama Espera el tiempo de Dios, y tomamos una recopilación de foticos de los que pudimos encontrar. ¿Por qué lo hicimos? Porque yo quiero que ustedes entren en esa confianza, que esperemos el tiempo de Dios, porque sus tiempos siempre son perfectos. Bendiciones. Ahora, Iglesia, espero que esta palabra haya llegado ahí hasta sus corazones. Mientras estaba ahí, de verdad que el Espíritu de Dios me tiene conmovido, porque realmente las palabras, desde el punto de vista de mi esposa, puedo entender que Dios es el que nos ha sostenido. Mira, te puedo compartir la palabra. Acá dice, aunque pasen los tiempos, esta palabra nunca va a mudar. Siempre será la misma, ayer, hoy y para siempre. Quiero decirte, acá está la bendición que tú necesitas. Acá está el dinero que necesitas. Acá está
la casa que necesitas, acá están los sueños que necesitan. Pon toda confianza en Dios y su palabra te guiará a que puedas recibir todo aquello que Dios tiene preparado para ti. Pero ella es la confianza que siempre vas a tener en cualquier momento, sea el que pases. Y quiero orar y agradecerle al Espíritu de Dios que nos haya dado este mensaje, esta palabra que ha tocado hasta lo más profundo en nuestros corazones y nos lleva a una sola cosa, a que seamos guiados por la mano de Dios, no por la voz del hombre, no por lo que nos diga el vecino, el amigo o el familiar o el que tiene dinero. No sigamos al que tiene dinero, sigamos al dueño del oro y la plata y de todo lo que pueden ver nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros párpados y agradecerle a Dios todo lo bueno que es con nosotros. Amado Dios, una vez más levantamos nuestras manos a ti en honra y en exaltación y rendimos, Señor, todo nuestro ser a ti, Creador del cielo y de la tierra. Te decimos, Dios, es fabuloso poder estar en tus caminos. Es sorprendente todo lo que tú nos enseñas cada día. Es espectacular, Señor, poder entender tu palabra, aplicarla y salir al otro lado, Señor, no como un perdedor, sino como un triunfador, un hombre que hace una diferencia, Señor, en ser valiente en medio de una adversidad donde todo apunta a ir para atrás. Pero con tu palabra siempre iremos de avanzada, siempre iremos avanzando, porque no solamente es una palabra que tiene vida con tu presencia misma ahí implícita en medio de nosotros. Señor, te agradecemos que tú nos lleves de nuestra mano. Bendecimos a todos los que han escuchado y han visto este video, y a ti que por primera vez escuchas un mensaje, una predicación corta como esta, pero que deja tantas incógnitas en nuestros corazones. Puedes empezar por esto y decirle: Señor Jesús, quiero que me enseñes tu palabra, quiero que me guíes a tomar las decisiones más correctas en mi vida. Perdóname porque me he equivocado y en mis equivocaciones he pecado contra ti. Dile a Dios: perdóname porque he ofendido al hermano, he ofendido al vecino. Perdóname, oh Dios, porque he hecho mal sabiendo que podía hacer el bien. Pero limpia mis faltas, pero permíteme acercarme a ti una vez más y decirte: Dios, sé mi Señor, mi Salvador, mi guía, mi Maestro, mi amigo, sé mi todo. Y dale ese lugar al Señor en tu corazón para que Él pueda bendecir tu camino. Gracias, Dios, por estas personas que por primera vez hacen esta oración, dando el control y el dominio de sus vidas al ser que le creó, al ser que dijo: hágase la vida en esta tierra. Y el único que se merece toda esa honra y alabanza eres tú, oh Dios. Padre, te alabamos, te exaltamos a ti, Jesús, y te honramos a ti, Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga, les queremos. Chao, chao.